A continuación, al pan pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Saludos cordiales a la audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Agradecemos mucho Clever Herrera, César Ulloa y Patricio Aro, su servidor, quienes hacemos el pan pan, por compartir una vez más con nosotros y ayudarnos a decir las cosas como son. En esta oportunidad nuestro invitado será Gabriel Hidalgo. Gabriel es profesor universitario, analista político y tiene columnas de opinión en varios medios. Bienvenido, Gabriel, a decir las cosas como son. Gracias, amigos, por la invitación. Gracias, César, Patricio, Clever. Estoy encantado de compartir con ustedes y con los amigos de Telesucesos. Bueno, vamos a poner en análisis un tema gravitante para la política, en el sentido de que se ha cumplido ya un año de gobierno de Lenín Moreno, y a mi modo de ver es bastante evaluar bajo una construcción de datos de 1 al 10. Yo creo que la complejidad con que se han desarrollado una serie de eventos hace que miremos con detenimiento la esfera económica, la política, la social y sobre todo la de relaciones internacionales. Es importante, sí, no vamos a poder evaluar y difícilmente evaluar un periodo de un primer año de gobierno del 1 al 10, pero también en esos elementos que incluye César deberíamos incluir un factor muy importante que se vincula con las relaciones internacionales y es el tema de seguridad y defensa. Es importante mencionar las perspectivas y los anhelos que tenía la ciudadanía cuando se posesionó Lenín Moreno en la presidencia. Evidentemente uno de ellos era salir del régimen autoritario que fue impuesto durante los 10 años por Rafael Correa y luego reinstitucionalizar el país, devolver el valor a las instituciones del Estado como tal y sacarlas de ese secuestro en el que habían estado durante esos 10 años anteriores. Además, yo creo que se podría dividir en lo político este año en 3 momentos. La primera, de una aparente continuidad que se derrumba con la lucha contra la corrupción, además denunciada por la prensa. Una segunda etapa, yo diría, de gatopardismo, es decir, aparentemente hay cambios, pero se vive de lo mismo. Y una tercera etapa que a mi modo de ver evidencia ya un desmontaje lento, pero desmontaje al fin y al cabo del correísmo. Y yo quiero agregar algo, amigos, y es que hay un elemento en el discurso del presidente Moreno, del informe a la Nación, en el que dice categóricamente: a mí no me interesa ser el mejor presidente de la historia, quiero heredar las instituciones más sólidas de la historia. Con lo cual, para mí entender, queda clara que la vocación del personalismo, de la infraestructura autoritaria, centralizada en un gran caudillo modernizador y de tendencia populista, pues queda al menos olvidada en el discurso, queda postergada en el discurso, al menos estéticamente, y se abre la posibilidad de un nuevo estilo de gobierno que privilegie la administración pública a través del fortalecimiento de las instituciones. Ese caudillismo era también un caudillismo continuista, quería perennizarse en el poder, y en el informe a la Nación el presidente Moreno dice muy claramente: a los políticos y a los pañales hay que cambiarlos con frecuencia, con la misma razón, y eso es lo que hizo también en su año de gobierno, romper el continuismo y la continuación de los políticos que buscan arraigarse al poder. Pero a mí me parece que hay una primera etapa de dilemas en el gobierno de Moreno. No es Moreno el que entra con ideas claras sobre qué ir haciendo en su primera etapa de gobierno. Si ustedes se dan cuenta, la lucha contra la corrupción
arranca con un gran ofrecimiento la cirugía mayor, que la cirugía mayor tomó tiempo. La identificación de responsables de actos de corrupción ha tomado tiempo, ¿sí? La propia decisión de llamar a consulta popular para establecer el Consejo de Participación Transitorio le tomó tiempo. Fueron dilemas, me parece que Moreno fue superándolos conforme pasaba el tiempo y sobre la base de una idea que él tenía clara, la necesidad de legitimar su gobierno ante un estrecho margen de triunfo electoral y que no había dejado a todos satisfechos. Ahora, a mí me parece además que Moreno, en este desmontaje ideológico y de los diseños institucionales que heredamos del correísmo, ha dado muestras de alguna manera que la vía va por una suerte de reinstitucionalización en la medida, por ejemplo, que puso en discusión ya la Ley Orgánica de Educación Superior, que hacía que exista un sistema organizador de lo que significa el pensamiento en términos de formación universitaria. Va desmontando el aparato ideológico en el sentido de que la Ley Orgánica de Comunicación y el paquete de reformas está ahora en la Asamblea Nacional. Y por otra parte, a mí me da la impresión que bajo el criterio de que él se jacta de demócrata, lo menos que puede hacer es gobernar democráticamente. En ese sentido, yo creo que hay una búsqueda por el Estado de Derecho, pero además de oxigenar poco a poco el gabinete y no necesariamente con gente que provenga de su partido. Una muestra clara está en lo que ha ocurrido a partir del asesinato y secuestro de los periodistas con un ministro de Defensa con altas credenciales, con un ministro de Economía que no proviene del sector partidista y también de alguna forma con la decisión de invitar una consulta popular y poner o integrar dentro de las ternas a personas que de alguna manera gozan de gran legitimidad y van a permitir de alguna forma desbaratar o ir estructurando un sistema democrático más firme. A mí me gustaría completar lo que acabas de decir tú con lo que terminó diciendo Clever, y es que al concluir la segunda vuelta se produce una poco clara definición de el ganador con distancia, no eran elecciones competitivas. No vamos a poner en cuestión los resultados en este momento. Hay, digamos, hubo denuncias sobre la transparencia del proceso que no fueron clarificadas nunca. Entonces, el presidente Moreno es el presidente legítimo, pero también es cierto que la otra mitad del electorado, que es lo que decías tú, Clever, era una mitad de la población que le apostó al cambio, ¿no? Entonces tenía que convertirse, y por eso me parece interesante lo que dice César sobre esto del gato pardismo, ¿no? Cambiar todo para no cambiar nada, ¿no? O sea, hay que vender la ilusión, hay que vender la sensación de que se tiene que cambiar algo, porque además el presidente Moreno tenía el desafío de legitimarse en esa segunda mitad del electorado que había apostado por el cambio. Bueno, tenía que al menos enfrentarse al desafío de conservar la porción del electorado que le corresponde en términos de legitimidad, no solamente en términos electorales, porque ya está sentado en el trono del poder, no, además tratar de avanzar en esa parte del electorado que no votó por él y que ahora lo legitima por sus acciones. ¿Cuál fue la primera acción? La primera acción para poder conseguir este propósito fue convocar a la consulta popular e introducir este Consejo de Participación, cuyos resultados son de enorme satisfacción según las encuestas para ese electorado que estaba esperando un cambio. Y bueno, los cambios empiezan a verse. Primero, en el aparato de la administración ya hay esperanzas, ya hay un ofrecimiento de que los órganos de control pasen por otros filtros y sean nombrados bajo otros procedimientos que satisfagan la transparencia pública, pero además, por ejemplo, esto otro, ¿no? Remozar el gabinete, lo que decías tú, conseguir un gabinete de coalición. Y un gabinete de coalición tiene que expresar la pluralidad de la sociedad, es decir, ya no los intereses de un partido, ya no los intereses de una persona, sino los intereses de una sociedad. Pero eso también expresa una debilidad estructural, y es que si los miembros, los secretarios de Estado, los miembros del gabinete de esa coalición no tienen un sostén partidista de legitimidad, pues pueden ser miembros de un gabinete débil que no puedan sostenerse en el tiempo. Varias voces calificadas en el país se han levantado y han dicho de que solamente Lenín Moreno podía hacer esos cambios por los que votó parte de la sociedad. Sin embargo, como César califica en diferentes elementos, en diferentes momentos el gobierno de Lenín Moreno, yo dividiría también en áreas. Y la primera área fue la lucha contra la corrupción. César y Clever han dicho que
se ofreció una cirugía mayor. Todavía la cirugía mayor no se ha realizado. Yo creo que recién se está poniendo sueros y anestesias, es decir, se le está preparando esa cirugía mayor, porque el mismo presidente Moreno ha dicho que donde ve él hay una corrupción realmente inimaginable, y eso es muy grave. Un segundo momento, una segunda área, es el área de las relaciones internacionales. Desgraciadamente ese es un momento en que no ha podido administrarse adecuadamente. Una tercera área es del gobierno, una tercera idea del gobierno ha sido descorreizar a ese gobierno, que tampoco hoy no existe ese acuerdo que dice Gabriel, ese gobierno de concertación nacional. No está todavía, no existe esa representación. Entonces todavía le quedan pendientes en este primer año, y espero que se den pasos firmes en el siguiente año sobre los elementos que quedan. Y el de la economía es el otro tema que también está dejando que desear. Ahora, me parece que uno de los elementos centrales en el discurso de Moreno, desde mi punto de vista, tiene que ver con ello de que el primer año fue para poner en orden la casa, ¿no es cierto? Evidentemente no podía entrar a establecer un nuevo proyecto de gobierno cuando las fuerzas leales a Rafael Correa seguían enquistadas en todo el aparataje estatal. Sin embargo, me parece que con la salida de Navas, con la salida de Carvajal, con la incorporación de nuevos cuadros, ese proceso de cambio, de fortalecimiento político de Moreno, porque además tenía debilidad en la Asamblea Nacional, puede empezar a notarse los cambios que él está planteando. Sí, pero además eso se explica porque Moreno nunca tuvo un orgánico dentro de Alianza País. Es decir, Moreno era un vicepresidente que ejecutaba un proyecto social reconocido nacional e internacionalmente, pero él nunca tuvo en sus planes la perpetuidad y por lo tanto no consolidó una facción propia. Entonces, cuando él llega al gobierno, ¿no es cierto?, él se encuentra huérfano de un equipo y tiene que refrendar a una serie de personas que venían 10 años. Pero además hay un elemento que yo siempre menciono, y es que Moreno, o todo lo que ha sucedido, viene de la mano con una estrategia en donde de alguna forma trata de dar cierta oxigenación de la política a través de actores que no debían cumplir el papel o que no cumplieron adecuadamente el papel. Por ejemplo, la lucha contra la corrupción la hizo el Contralor encargado. O sea, y la prensa. Es la prensa, sí, pero el Contralor fue el que prácticamente destituye en funciones del vicepresidente, el Contralor encargado es el que destituye a Carlos Ochoa, el Contralor encargado es el que pone una glosa a Marcela Guiñaga, el Contralor encargado es el que va luego por el ministro efímero de lo social, Iván Espinel, el Contralor encargado es el que comienza de alguna forma a presentar informes preliminares de una serie de cosas, y además el Contralor encargado es el que se carga de sincerar la economía. Es decir, hay aquí un actor clave que sin ese actor clave no hubieran sucedido un montón de cosas. Y claro, y el Contralor se la juega por un gobierno nuevo, pese a que el Contralor también fue parte de los 10 años del correísmo. Uh-huh. Entonces aquí también vimos una capacidad de movilidad de unos actores que se van de un lado a otro con la finalidad de dar paso a una nueva administración del Estado. Sí, pero a eso tienes que añadirle que no es solamente ese gorrión haciendo primavera, ¿no? Claro. Es un sostén, digamos, un conjunto de circunstancias coyunturales que posibilitan que este actor, en un cargo unipersonal, porque la Contraloría no es un órgano colectivo, es un cargo unipersonal, pueda conseguir estos resultados. Primero, Polita estaba en la cuerda floja. Él y el expresidente legislativo Serrano y el ex fiscal de la Nación estaban en la cuerda floja. Bueno, Poli tiene que huir por las denuncias que pesaban en contra de él, asume él, pero ¿en qué clima se produce esto? Se produce en un clima que divide en dos al partido del oficialismo, siendo 77, no recuerdo cuántos son, el bloque del aliancismo se divide en dos, ¿no? En correístas y en morenistas. Los morenistas se quedan con 6 de cada 10, con el 60% de la representación, pero no es la suficiente como para poder impulsar una agenda de reformas, que esos son los dos grandes momentos. Primero, la agenda de reformas que posibilite la ejecución de políticas públicas, y segundo, la ejecución y control corresponde a un gabinete de ministros que sea de coalición, que es lo que decíamos, que es lo que decía Patricio. ¿Cuál va a ser el momento? Pues seguramente, como decía Clever, este siguiente año. En este siguiente año se va a ver no solamente un acuerdo, no sé si
puedan los morenistas acordar con los correístas, pero lo que sí me anticipo a creer es que los morenistas estarán obligados a acercarse a los sectores más representativos de la Asamblea en términos de escaños, como el Partido Social Cristiano, como creo. Entonces ahí se va a ver un poco con más detalle cuál va a ser la vocación en la agenda de reformas, primero. Y segundo, el funcionamiento del gabinete de ministros va a depender también de cómo se coaliguen las fuerzas políticas con más capacidad de presión en la Asamblea Nacional. La figura descollante en la lucha contra la corrupción es la que ha dicho César precisamente, el Contralor de la República, que siendo subrogante en su función se mantiene, es decir, no fue ni siquiera mencionado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ante la posibilidad de que sea evaluada su función y menos destituido. Es decir, el trabajo que está haciendo el Contralor realmente es un trabajo muy firme y muy bien hecho en contra de la corrupción. Esa corrupción que tomó todo el cuerpo social del correísmo. Ahora, a mí me parece que hay un elemento importante que no se debe dejar de señalar, y es que en esta etapa, en este primer año del gobierno de Moreno, se da un nuevo aire a la política. Es decir, quieras que no, los actores alrededor del gabinete ministerial empiezan a tener voz y opinión propia, lo que no sucedía durante el correísmo. Los actores políticos empiezan a generar propuestas, y aunque sea de forma el diálogo llamado por Moreno, se produce ese diálogo. Los partidos políticos en general empiezan a tener una acción distinta a la que tuvieron durante el correato. Es decir, lograron cerrar el paraguas que aguantó la arremetida correísta, y hoy empiezan a establecer nuevos nexos con la sociedad, a establecer nuevas propuestas, a prepararse incluso para los procesos electorales. A mí me parece que importante es ese aire que le dio Moreno a la política. Pero sin embargo, eso tampoco ha devenido en una oposición sostenida, fuerte. Yo creo que la oposición sigue siendo inorgánica y la oposición sigue siendo bastante diversificada. Es decir, quien todavía sigue poniendo el ritmo a la política es el partido de gobierno en el ala que apoya al presidente Moreno. Y más bien lo que diría es que alrededor de este círculo de la política han emergido actores sumamente importantes como son la Comisión Nacional Anticorrupción, que ha puesto en discusión una serie de temas, una serie de actores sueltos o activistas que han sido los estandartes en la lucha contra la corrupción, pero además, si uno mira los distintos indicadores, podemos seguir observando que las instituciones con menor calificación, aceptación y credibilidad sigue siendo la Asamblea, la Justicia y al último los partidos políticos. Lo que implica que hemos salido de la crisis. Pese a que los partidos quieren poner una agenda, pero fíjate que a mi modo de ver, los partidos siguen todavía inhabilitados. Sí. O sea, me parece que ahí no han salido de la lógica patrimonialista. Sin embargo, esa oposición que todavía no está constituida, más bien está empezando a alinearse de alguna manera con el oficialismo. Es decir, se nota claramente que existen bloques que se identifican en muchas cosas con el oficialismo. Entonces, eso debilita también a la oposición. Bueno, lo que dice César a mí me parece fundamental, y es que la política ya no está, como decía Clever, en la arena de las sabatinas, ¿no? En la arena de lo publicitario, en la arena de la comunicación cooptada por el gobierno. Ahora la recuperó la sociedad civil. No toda la sociedad civil, como se querría, pero una parte potente de la sociedad civil se organizó en diferentes núcleos en lo que se llamó la Comisión Nacional Anticorrupción, que es la que le da sostén, argumentos y fuerza a lo que luego sería el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. ¿Qué es lo que quiere decir este continuo de eventos? Es que la política en este momento se está discutiendo en la arena de los ciudadanos, ya no en la arena publicitaria ni en la arena de la imposición institucional a través de ese gran liderazgo autoritario vertical, ¿no? Entonces, si todavía nos deben los partidos, porque es cierto que los partidos son infraestructuras patrimonialistas, como dices tú, pero también perentorias, con una vocación únicamente electoral, es cierto que esos partidos o las nuevas organizaciones políticas que podrían inscribirse, podrían nutrirse de esa gran fuerza ciudadana que empieza a recuperar un espacio, y eso no se debe a que Moreno esté en la presidencia. Es que a mí me parece que
los ciudadanos, a través de sus organizaciones civiles y próximamente a través de las representaciones gremiales, estudiantiles, universitarias, sindicales y de cualquier naturaleza, van a buscar recuperar ese espacio que quedó en acefalía durante los 10 años de lo que se llama la década ganada. Sí, pero lo que decía Clever también es que de alguna manera empiezan a tener mayor libertad de acción cada uno de los actores de este gobierno. Los secretarios de Estado, los ministros, tienen mayor libertad de acción, pero eso también es peligroso porque podrían caer en una autonomía para administrar su área como ellos consideran, lo que quiere decir que no están alineados a un plan de gobierno. Habíamos dicho en algún momento también en este programa que posiblemente Moreno no tiene un plan de gobierno, sino que es el mismo plan de gobierno de Alianza País, cuando era o es todavía un gobierno de Alianza País. Pero yo creo que más que esa libertad, más que lo nocivo que puede ser esa libertad para que los miembros del gabinete puedan accionar alrededor de la propuesta ministerial, me parece que es más riesgoso que hay mandos medios que siguen teniendo fidelidades absolutas hacia el correísmo. Y me parece que ahí hay un grave problema. Entonces a mí me preocupa, por ejemplo, que siga de viceministro Álvaro Sáenz, después de todo el paso institucional que tuvo durante el Correato, ¿no es cierto? Y podríamos dar una serie de nombres más que nos faltaría tiempo en el programa, pero me parece que va por ahí. O sea, la limpieza institucional empieza sí por los ministerios, por las cabezas de los ministerios, pero tiene que seguir a los mandos medios. Pero además, cuando se configura un Estado patrimonialista, en donde el mérito es la lealtad, a mi modo de ver, eso hace que el Estado se convierta en un Estado burocrático que responde a las directrices del partido y no de la sociedad, Entonces, claro, eso se explica por qué en Alianza País la disputa es por la burocracia, no por el ideal ni por el ideario tampoco. Porque a mí me da la impresión que esta movilidad de cargos, en donde se puede ser ministro de Salud y también se puede ser ministro de Relaciones Exteriores, o a un poeta le puedes poner en defensa, hace que esté en discusión otro tipo de cosas que no pasa por los saberes, por la experticia, sino por ciertas fidelidades, cuando el Estado se ha convertido en un Estado burocrático que está enraizado en ciertos objetivos del partido político. Y ahí viene una frase célebre que dijo el ex secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, cuando él dijo: el Estado es el partido. Y eso es gravísimo, porque el Estado trasciende a la administración de cualquier gobierno de turno. Entonces creo que son elementos que de alguna forma nosotros hemos podido identificar en un ambiente distinto, pero que todavía tiene cosas que resolver, como por ejemplo la parte económica, ¿no? Y eso explica claramente por qué se trabajó para el partido durante estos 10 últimos años, ¿no? Por eso había una secretaría dedicada al fortalecimiento del partido, que era la Secretaría de la Política, ¿no? Secretaría de Política y Pueblos, Ministerio de la Política, bueno, tuvo algunos nombres, pero la finalidad era fortalecer el partido. Y además fortalecer el partido desde la perspectiva del partido-Estado, ¿no? Lo que decía César. La incorporación del funcionariado público y su entrenamiento no era con la finalidad de fortalecer al Estado, sino fortalecer al partido para conservar el poder. Ahora, mira, el tema pendiente sí es el tema económico. Ahora recién está llegando la nueva propuesta de ley para fijar los cambios que requiere el país para reenrumbarle económicamente. Habrá que ver cuál es la propuesta y si efectivamente no viene con medidas de corte neoliberal edulcoradas con progresismo, que sería lo más peligroso. Y ese término edulcorado lo usamos aquí también sobre el análisis que hacíamos de las cifras con las que se manejó el gobierno anterior y que está siendo poco a poco sacadas a la luz pública por este gobierno. Y eso es importante. Las cifras que se manejan y que maneja este gobierno deben ser importantes. Y hablando de cifras, también preocupa la enorme caída que ha tenido el gobierno de Moreno en este primer año. Llegó en un momento determinado cuando llamó a la consulta popular al 80% y hoy está en los índices con el que ganó la presidencia de la República. Así es. Bueno, en lo económico se espera un plan a mediano y largo plazo, salir de la porosidad en cuanto a la presentación de las cifras, la conformación sólida de un equipo potente, pero además los ecuatorianos queremos saber con certeza hacia dónde vamos. Creo que ese es un reto, ¿no? De esta manera, con Clever Herrera, César Ulloa y nuestro invitado Gabriel Hidalgo y su servidor Patricio Aro, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.